Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso. Estoy súper emocionado de traerles un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento y las redes sociales, y que sinceramente, creo que a muchos de ustedes les va a interesar y hasta a sorprender. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a primera vista podría parecer escandaloso, pero que en realidad nos habla de algo mucho más profundo: la salud mental y el impacto del estrés en personas que a simple vista parecen tenerlo todo. Sí, hablo de nuestra querida Anne Derzel. ¿Han visto el título, verdad? Anne Derzel enfermó por estrés, la verdad revelada, impactante. Y déjenme decirles, la información que hemos recopilado es realmente digna de ser compartida. Pero antes de adentrarnos en todos los detalles jugosos, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les pido de corazón que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratuito y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Además, al suscribirse se convierten en parte de nuestra comunidad, y sus interacciones nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Denle clic a ese botón rojo de suscribir y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Ahora sí, prepárense porque lo que vamos a desvelar hoy sobre Anne Derzel y su supuesta enfermedad por estrés es algo que realmente nos hace reflexionar sobre las presiones que enfrentan las figuras públicas. Todos conocemos a Anne Derzel, ¿verdad? Es una actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país sino a nivel internacional gracias a su talento, su carisma y su belleza deslumbrante. La hemos visto brillar en series que han sido verdaderos fenómenos, como Amor Eterno o Senkalkam, donde su interpretación nos ha emocionado, nos ha hecho reír y hasta nos ha sacado alguna que otra lágrima. Es una estrella en toda la extensión de la palabra, con millones de seguidores en redes sociales, contratos millonarios y una vida que, desde afuera, podría parecer sacada de un cuento de hadas. Pero como siempre decimos aquí, la realidad detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas perfectas y las alfombras rojas, a menudo es muy diferente. Y este caso de Anne Derzel parece ser un claro ejemplo de ello. El título de nuestro vídeo de hoy no es una exageración. Durante mucho tiempo hubo rumores, especulaciones, y un halo de misterio alrededor de una supuesta enfermedad que aquejó a Anne Derzel. Las redes sociales se llenaron de comentarios, de hipótesis, y muchos se preguntaban qué estaba pasando realmente con la actriz. Algunos decían que era un problema de salud grave, otros que se trataba de algo pasajero, pero nadie tenía la respuesta definitiva. Y es precisamente esta falta de información, esta incertidumbre, lo que suele alimentar la especulación y a veces la desinformación. Sin embargo, gracias a nuestras fuentes y a la investigación que hemos realizado, hemos logrado desentrañar la verdad detrás de estos rumores. Y sí, la raíz del problema parece estar íntimamente ligada al estrés. ¿Pero qué tipo de estrés estamos hablando? No es el estrés de un examen universitario o de una presentación de trabajo. Estamos hablando del estrés que puede generar estar constantemente en el ojo del huracán, ser el foco de millones de miradas, recibir críticas constantes, lidiar con la presión de mantener una imagen impecable y además enfrentar situaciones personales que para cualquier ser humano serían devastadoras. Y es que la vida de Anne Derzel, a pesar de su éxito, no ha estado exenta de momentos difíciles. Recordemos que hace poco más de un año vivimos junto a ella, o al menos nos enteramos de uno de los momentos más duros de su vida, la pérdida de su madre. Y aunque sabemos que el duelo es un proceso personal e íntimo, para una figura pública, el dolor se magnifica, se expone, y se mezcla con las exigencias de una carrera profesional que no se detiene. Las fuentes que hemos consultado, y que prefieren mantenerse en el anonimato por razones obvias, indican que Anne Derzel, tras la partida de su madre, se vio sumida en un profundo dolor. Y es natural. Sin embargo, el peso de ese dolor se sumó a las ya enormes presiones de su trabajo. Imaginen tener que seguir actuando, sonriendo para las cámaras, asistiendo a eventos y manteniendo una presencia activa en redes sociales, todo esto mientras se está lidiando con una pérdida tan significativa. No es algo fácil para nadie y menos para una persona que está bajo el escrutinio constante de miles, incluso millones de personas. Este cúmulo de emociones y responsabilidades, de manera casi inevitable, terminó por pasarle factura a su salud. Los síntomas, según nos han contado, comenzaron a manifestarse de forma sutil al principio. Pequeñas fatigas, falta de energía, irritabilidad. Cosas que muchas personas atribuyen a un mal día, a la rutina, o a un simple cansancio.
O con el tiempo, estos síntomas se fueron agravando. Se hablaba de problemas de sueño, de una ansiedad persistente, e incluso de dolores físicos que no tenían una explicación médica clara. Y es aquí donde entra en juego el factor estrés. El estrés crónico, cuando no se maneja adecuadamente, puede tener un impacto devastador en nuestro cuerpo y nuestra mente. Puede afectar nuestro sistema inmunológico, hacernos más propensos a enfermedades, alterar nuestro estado de ánimo, y generar una serie de dolencias que a menudo son difíciles de diagnosticar porque se manifiestan de formas muy diversas. Lo impactante de esta revelación es que nos muestra una faceta mucho más humana de Anne Derzel. Lejos de ser una superhumana inmune a los problemas, es una mujer que ha atravesado momentos de gran vulnerabilidad. Y esto es algo que, creo sinceramente, deberíamos reconocer y respetar. La presión a la que están sometidos los famosos hoy en día es inmensa. Las redes sociales, que deberían ser un canal de conexión y cercanía, a menudo se convierten en un campo de batalla donde las críticas son constantes y, en muchos casos, crueles. Un comentario negativo puede doler, pero imaginen recibir cientos, miles, cada día. Y no hablamos solo de críticas a su trabajo, sino también a su vida personal, a su aspecto físico, a sus relaciones. Es una exposición constante que para la mayoría de nosotros sería insoportable. Además de la presión de las redes sociales y el duelo por su madre, no podemos olvidar el ritmo frenético de la industria del entretenimiento. Las grabaciones de series pueden durar horas interminables, con jornadas de trabajo agotadoras. Los viajes constantes, las promociones, los eventos, todo esto suma y resta en el bienestar de una persona. Y cuando a esto se le suma una carga emocional tan pesada como la pérdida de un ser querido, el riesgo de sucumbir al estrés y a sus consecuencias físicas y mentales se incrementa exponencialmente. Lo que los medios de comunicación y las redes sociales a menudo tienden a hacer es sensacionalizar. Cuando una celebridad se enferma, se tiende a buscar la causa más llamativa, la más impactante, sin profundizar realmente en lo que hay detrás. Y en el caso de Anne Derzel, si bien el estrés fue un factor determinante, es importante entender que no es una enfermedad en sí misma, sino más bien una consecuencia de una serie de factores estresantes que se acumularon y que afectaron su salud de manera significativa. Y es precisamente por eso que esta revelación es impactante, porque va más allá del chisme y nos acerca a una realidad que, lamentablemente, es muy común en nuestra sociedad actual, aunque no siempre la veamos reflejada en los titulares. Muchas veces, cuando vemos a alguien exitoso, pensamos que no tienen problemas. Pensamos que su vida es perfecta, que todo lo que tocan se convierte en oro. Pero la verdad es que detrás de cada éxito, detrás de cada logro, hay una persona con sus propias luchas, sus propias vulnerabilidades, sus propios miedos. Y la salud mental, así como la salud física, es algo que todos debemos cuidar, sin importar nuestra profesión o nuestro estatus social. La historia de Anne Derzel nos sirve como un recordatorio importante. Nos recuerda que es fundamental prestar atención a las señales que nuestro cuerpo y nuestra mente nos envían. Nos enseña que el estrés no es algo para tomar a la ligera y que, en muchas ocasiones, puede ser la causa subyacente de diversas dolencias. Y sobre todo nos muestra que incluso las personas que admiramos y que parecen invencibles, son seres humanos con emociones, con sufrimientos, y que también necesitan cuidado, comprensión y apoyo. La forma en que Anne Derzel ha logrado sobrellevar esta situación, y la forma en que ha empezado a recuperarse, también es inspiradora. Aunque ha sido un proceso difícil, ha demostrado una gran fortaleza. Y lo que es más importante, su experiencia nos da la oportunidad de hablar abiertamente sobre la salud mental, sobre la importancia de buscar ayuda profesional cuando la necesitamos, y sobre cómo cuidar nuestro bienestar emocional en un mundo cada vez más demandante. Y aquí es donde creo que nosotros, como seguidores, como público, podemos jugar un papel fundamental. En lugar de especular y juzgar, podemos ofrecer nuestro apoyo, nuestro respeto y nuestra empatía. Cuando una figura pública comparte sus luchas, en lugar de atacarla o criticarla, deberíamos ser la voz de la comprensión. Deberíamos recordar que detrás de la pantalla hay una persona real, con sentimientos y con vulnerabilidades, al igual que nosotros. En definitiva, la verdad revelada sobre la enfermedad de Anne Derzel por estrés nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la salud, incluso en medio del éxito y la fama. Nos muestra que las presiones de la vida pública pueden tener un coste muy alto, y que la salud mental debe ser una prioridad, tanto para las estrellas como para nosotros. Es un llamado a la empatía, a la comprensión, y a la importancia de cuidar nuestro propio bienestar.
Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero de verdad que la información que hemos compartido hoy les haya resultado interesante, esclarecedora y, sobre todo, valiosa. Hemos profundizado en la situación de Ander Zell, desvelando la verdad detrás de los rumores y destacando la crucial importancia del manejo del estrés en la salud. Hemos visto cómo el éxito y la presión mediática, sumados a eventos personales dolorosos, pueden pasar factura a cualquiera, sin importar cuán fuerte parezca ser. La lección que nos queda es clara: la salud mental es tan importante como la física, y el estrés, si no se gestiona adecuadamente, puede tener consecuencias muy reales e impactantes. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por dedicarnos su tiempo y su atención. Su presencia en nuestro canal es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les ha sorprendido esta revelación? ¿Han experimentado ustedes o alguien cercano a ustedes los efectos del estrés en la salud? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Sus experiencias y reflexiones enriquecen nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo y creen que esta información es importante, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Ayuda muchísimo a que más personas descubran este contenido. También, si conocen a alguien a quien le pueda interesar este tema, compártanlo en sus redes sociales. Y si aún no lo han hecho, les vuelvo a hacer la invitación, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que traemos. Activen la campanita de notificaciones. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.